En Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Hola, bienvenidos a Nuestra Lengua, un programa educativo y cultural para fortalecer el idioma español. Este es un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a la producción de Canal 10. Nuestro objetivo es contribuir al uso adecuado del idioma y es por eso que los invitamos a que se queden durante todo el programa porque cada uno de los segmentos trae información valiosa para seguir fortaleciendo las habilidades de lectura, escritura, expresión oral de nuestros niños, jóvenes y personas en particular. Así es que damos paso a uno de los primeros segmentos, Taller de la Palabra, con el profesor Éter Núñez y mi persona. Bienvenido, profesor. Gracias, profesora Maura. Agradecemos la sintonía de nuestros televidentes y hoy vamos a tener un acercamiento didáctico y un poco metodológico a la habilidad de la lengua oral. Para poner un poco en contexto a los que nos observan, vamos a hablar un poco acerca del programa anterior y recordarles que hablamos acerca de los referentes conceptuales y curriculares de la lengua oral. Hablamos de la lengua oral desde una definición en dos vías o dos caminos. Por un lado, la comprensión oral y también hablamos de la expresión oral. Acercamos un poco también sobre las microhabilidades de la lengua oral, es decir, aquellas pequeñas habilidades en las cuales se divide la lengua oral. Y también los invitamos a que estuvieran pendientes porque hoy precisamente profundizaremos acerca de aspectos metodológicos y curriculares. Y para comenzar, la profesora Maura va a explicar un poco cómo plantea nuestro diseño curricular nacional básico el desarrollo de la habilidad de la lengua oral. Bien, consideramos que esta es una de las temáticas que no la habíamos abordado así de manera específica y es de tanta importancia para el sistema educativo nacional y ya nuestro currículo o diseño curricular nacional básico lo prescribe como un bloque, la lengua oral un bloque en la enseñanza de la comunicación español para todos los niveles del sistema educativo nacional. Uno de los objetivos de este bloque es mejorar paulatinamente el desempeño en comunicación oral de nuestros estudiantes en las diferentes situaciones de comunicación, tanto dentro y fuera del aula. El interactuar es una de las microhabilidades importantes que desarrolla. Mencionábamos en el segmento anterior que esta habilidad es tan amplia que tenemos que ir enfatizando en el aula de clase en aspectos bastante puntuales, como mencionábamos, profesor Éter, el hecho de inferir, de retener, de interpretar, de comprender, de poder seleccionar. Son aspectos o microhabilidades importantes que el profesor tiene que tener presente a la hora de planificar una clase de lengua oral. En esa línea, pues el currículo nacional prescribe ya que debe de trabajar y mencionábamos también en el segmento anterior que ya nuestros estudiantes traen esa materia prima, que es la oralidad. Entonces, aquí es de poder enseñar y practicar con el estudiante, abrir los espacios de comunicación en las diferentes tareas o actividades que podemos realizar con los estudiantes. Me gustaría resaltar, profesora Maura, que su acercamiento curricular realmente se conecta con los referentes conceptuales de la lengua oral. Decíamos que la lengua oral, por definición, tiene dos propósitos, que es lograr que el estudiante se exprese adecuadamente, pero también que comprenda los textos orales. Y precisamente nuestro diseño curricular nacional básico a través del bloque de lengua oral también tiene ese propósito. Ahora bien, ¿qué dice la didáctica de la lengua oral en este caso? Bueno, también tiene un acercamiento a nuestro currículum, porque el propósito de la didáctica de la lengua oral es lograr que el estudiante, que las personas, se expresen correctamente desde 4 aspectos principales. El primer aspecto tiene que ver con el morfosintáctico. Esto significa que las personas puedan hacer un discurso, expresarse gramaticalmente, de manera correcta gramaticalmente hablando. También hay un segundo aspecto que es el léxico.
Esto significa que las personas tengan un amplio vocabulario para poder expresarse. Asimismo, comprender la variedad de palabras que usamos en el discurso cotidiano. Está el tercer aspecto, que es el semántico, y esto tiene que ver con el significado de las palabras. Si nosotros logramos comprender el significado de las palabras, no solamente vamos a hacer el uso adecuado, sino que también vamos a poder comprender las palabras que se usan en cada una de las expresiones de los hablantes. Y el cuarto aspecto es el social, que otros autores apuntan a este aspecto como el sociopragmático, y tiene que ver con el uso adecuado de la lengua de acuerdo a los contextos. Sabemos que los seres humanos y las personas hablamos de manera distinta de acuerdo a nuestro contexto comunicativo, y es por eso que la didáctica de la lengua oral, al igual que nuestro diseño curricular, pretenden que las personas se comuniquen adecuadamente en estos cuatro aspectos. Quiero comentar algo más porque estamos haciendo una pequeña descripción del diseño curricular nacional básico y hablábamos de ese bloque, del bloque oral, pero este bloque tiene ciertos componentes que el docente tiene que enfatizar. La interacción, que es la primera, el usar la lengua como tal, también el vocabulario, que ya lo mencionaba, en algunos otros aspectos que se complementan con aspectos conceptuales, que ya lo mencionaba el profesor, la parte del léxico, la parte de la semántica, que tiene que ver con esto. Pero sí es importante que cuando estamos enseñando lengua oral, tenemos que enseñarlo en dos vías. En la parte de la comprensión, se fijan entonces que la comprensión no solo está en lo que lee, la comprensión también está en todo lo que escucha. Lo que escucha en este caso, para poner el ejemplo de los estudiantes, lo que escucha de su profesor, lo que lee su profesor, lo que lee otro estudiante, es capaz de poder rescatar esas ideas principales que escucha. Pero aquí creo que tenemos alguna dificultad con la escucha, porque la escucha es otra habilidad que está a la par de la expresión oral. Y lo otro es la producción. En la medida que escuchamos, también entonces los niños, principalmente los niños, están obligados también y por motivación a producir textos. Los niños, los jóvenes son capaces de poder argumentar, el preguntar el mismo porqué de los niños, y él también puede contestar a este tipo de preguntas, y ya está trabajando entonces la lengua oral. Significa que el énfasis está tanto en la comprensión como en la producción del texto, que son aspectos bastante puntuales para poder trabajar la expresión oral. Muy bien, otro de nuestros documentos de concreción curricular son las programaciones educativas nacionales, que tienen una conexión directa con el diseño curricular, y la profesora apuntaba a estos dos componentes, el intercambio oral y el vocabulario, que también se conectan con estas definiciones que hemos hecho y también con las microhabilidades que hemos resaltado en el programa anterior. Es importante también hablar acerca de los contenidos que plantea nuestro diseño curricular y que se tienen que desarrollar en el contexto del aula. Un ejemplo de eso son los saludos y despedidas, que los vemos en el primer grado durante el mes de febrero y marzo. Mucho se comenta actualmente en la sociedad de que en las escuelas, en los centros educativos, no se enseñan a saludar, pero realmente hay una prescripción de nuestro currículum que se refiere a los saludos y las despedidas, e incluso a las fórmulas sociales de intercambio como un contenido de lengua oral, y esto no solamente como una referencia actitudinal, sino también como un contenido conceptual, es decir, que el estudiante debe conocer y hacer uso de estos saludos y de estas fórmulas sociales de intercambio para mejorar el aspecto comunicativo, y que tiene que ver con el propósito social o sociopragmático que hablaba anteriormente acerca del propósito de la didáctica de la lengua oral. Entonces vemos cómo hay conexiones precisas entre los referentes conceptuales y también nuestro currículum. Hay otros contenidos como uso de los sinónimos y antónimos en lengua oral. Estoy pensando ahorita, maestro, disculpe que lo interrumpa, por ejemplo, la asamblea escolar es un contenido que aparece donde se puede argumentar, expresar, tener la libre
expresión para que en sus temáticas de asamblea puedan ser abordados. La exposición también, La exposición. ¿verdad? Seguir instructivos o consignas. ¿Cuántas veces los papás se quejan en la casa porque los hijos no siguen instrucciones, ¿verdad? Los papás dicen una cosa y los hijos hacen otra, pero eso puede ser, es probable que sea un problema de comprensión oral. Hay una microhabilidad que se llama recordar, seleccionar, ¿verdad? Y si el estudiante no tiene desarrollada esa microhabilidad, muy poco va a poder recordar de la instrucción precisa que se le dio y por ende no va a hacer lo que el papá le ordena. Entonces vemos que tiene también una funcionalidad cotidiana. Y me llama la atención poderosa sobre la instrucción, porque la instrucción es un contenido de expresión oral. En las actividades cotidianas del aula de clase, ¿cuántas instrucciones da el profesor para que pueda realizar la tarea asignada el estudiante? ¿Las recuerda? ¿Sabe cómo debe de seguirlas? Entonces estamos practicando la expresión, estamos practicando la parte oral aquí. Y con actividades tan sencillas que hacen en prebásica, por ejemplo, que a veces decimos que no tienen ningún propósito ese tipo de actividades, pero realmente tienen un objetivo muy importante. El hecho de que canten o entonen canciones en el aula de prebásica o en el primer grado, incluso en sexto grado, ayuda a que el estudiante pueda mejorar la retención y la memoria a corto plazo de lo que se dice. Entonces es importante poner a cantar también a los niños y a los estudiantes porque eso ayuda y colabora a mejorar su memoria a corto plazo y recordar lo que se le dice. Otras actividades como narración de cuentos o relatos, ¿verdad? O anécdotas o preguntarles qué hicieron ayer y que ellos comenten acerca de las actividades también es un apoyo no solamente para la comprensión oral, sino para la expresión. Para la expresión, el recital de poesía también ayuda. Y creo con esas actividades tan sencillas, pero que de repente no le damos la dimensión en esta línea de la expresión oral, cuando le decimos a un estudiante que pase al frente a realizar alguna descripción, narración, también a la par de esto tenemos que ir cuidando los aspectos no verbales que mencionamos, la postura, el movimiento, la parte gestual que complementa esa parte oral. Significa que a la par de estas actividades tenemos que ir cuidando. Muchas veces no corregimos estos aspectos y que son de suma importancia porque ya decíamos que la entonación, el volumen, el ritmo es la expresividad de la lengua oral. El contexto del aula es el mejor para hacer esas correcciones gramaticales al discurso. Creo que es incómodo en otro contexto que las personas corrijan a sus compañeros acerca de la manera en que hablan. Pero en el aula de clases es el lugar y el momento de la clase de español es el idóneo para reforzar los aspectos que hablábamos anteriormente. Uso de las palabras, significado de las palabras, concordancia gramatical en el discurso y también uso social de acuerdo al contexto. Es decir, que hay una serie de actividades metodológicas que las hacemos en pantalla, creo que lo pueden ver, ahí están enumeradas, que todo docente las hemos realizado, pero lo que nosotros queremos enfatizar es en la importancia de la expresión oral en estas actividades. Tanto la parte del intercambio, la parte del vocabulario y de los aspectos que nos mencionaba el profesor de ir cuidando y también la parte no verbal. Es decir, que de repente estamos trabajando, pero nuestro objetivo en la planificación debe de estar bien claro si queremos mejorar la parte de la expresión oral. Muy bien, entonces algunas de las estrategias que pueden desarrollar son estas y también invitar a los padres de familia a que apoyen desde su hogar esto, porque mencionamos en el programa anterior, esta habilidad nace en el contexto de la casa. Aquí nace, los niños vienen hablando a preescolar, a prebásica, a preparatoria. Entonces, el primer acercamiento que tiene el niño con el lenguaje oral, con la lengua oral, es en la casa. Y el profesor posteriormente refuerza aquellos aspectos que considera que pueden contribuir al mejoramiento en la expresión y en la comprensión de diferentes textos, ¿verdad? Las narraciones, por ejemplo,
pueden formar parte del texto oral que se produce en el aula. Anécdotas, toda la tradición oral. Las descripciones, los trabalenguas, ¿verdad?, que tienen un propósito de dicción, es decir, la pronunciación adecuada de las palabras, las adivinanzas, los refranes, las canciones, las bombas, los cuentos, anécdotas, relatos. Son tantos los tipos de texto que el profesor puede trabajar en el aula. Y las que el padre puede ilustraciones, reforzar. las láminas, aprovechar las ilustraciones de los libros de texto para explorarlas al máximo, o si de repente llevamos una lámina en particular, pues también explorar. Eso es importante en el desarrollo de las habilidades. Y es así como despedimos esta sección, este segmento, pero los invitamos a la actividad que tiene la carrera Enseñanza del Inglés. Nos dice, podemos ver en pantalla el afiche, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Embajada Americana invitan a la Conferencia Internacional para Profesores de Inglés. Esto se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto en el campus central de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Una de las presentadoras principal será la doctora Jody Cranda de la Universidad de Maryland. También habrá presentadores de Costa Rica, El Salvador y México. Los costos, ahí los pueden ver en pantalla, 500 lempiras para público en general, 450 lempiras para grupos de 10 miembros en adelante, 350 lempiras para estudiantes. El pago lo pueden realizar desde ya en la Tesorería General de la Universidad Pedagógica, que estamos en todo el país. También se podrá registrar en la universidad el día de inicio del evento, el 10 de agosto de 8 a.m. hasta las 12:45 p.m. Pero para más información pueden llamar al teléfono 22 39 80 37 y con la extensión 21 38. Siga con nuestro programa y el segmento que viene a continuación, Novedades del Español. Hoy en su segmento Novedades del Español, las palabras océano y tierra. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras océano y tierra. ¿Sabía usted que cerca de un 70% del cuerpo humano es agua, así como un 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por este vital líquido? Según datos de la UNESCO, los océanos representan un 97% del agua en el mundo. En relación con la palabra océano, veamos la información etimológica, literaria y mitológica que encontramos. La palabra océano viene del griego okeanos, que era como los griegos llamaban a la gran masa de agua que rodeaba el disco de la tierra, que comenzaba más allá de las columnas de Hércules, como llamaban al peñón de Gibraltar y a Ceuta. Ese gran mar estaba personificado en Okeanos, dios del mar, hijo de Urano y Gea, y marido de Tetis, la madre de Aquiles. Los romanos lo llamaron Oceanus, y los clásicos latinos denominaron Mare Oceanum al Atlántico. La palabra océano fue empleada por primera vez en castellano en el año 1444, en la obra Laberinto de Fortuna del poeta español Juan de Mena, pero ya era utilizada desde el siglo XII como ocean en inglés y océan en francés. En el siguiente fragmento de las firmezas de Isabel, escrita en 1594, por el poeta y dramaturgo español Luis de Góngora, se lee: las ondas del océano a las firmes rocas hoy tratarán como a navíos, antes que yo paso te dé. No muevas, Camilo, el pie, que moveré los pies míos a donde el robusto excita, la aljaba pendiente al hombro, a las fieras es asombro de las montañas que habita. Los océanos son tan importantes como los bosques a la hora de regular el clima de la Tierra. El escritor y científico británico Arthur Clarke decía
Qué inapropiado llamar tierra a nuestro planeta cuando es evidente que debería llamarse océano. Veamos la etimología y significado de la palabra tierra. La palabra tierra viene del latín terra, con el mismo significado que el nuestro. Está emparentada con la palabra griega tersomai, que significa secarse. Ambas derivan de la raíz indoeuropea ters, que equivale a secar. En sánscrito, tars significa seco. La razón por la cual la palabra en latín haya terminado por significar tierra podría ser la influencia de la filosofía presocrática de los griegos, viviendo en la Magna Grecia, sur de Italia y Sicilia. Muchos de estos discutían sobre el origen de las cosas, atribuyéndolo a 4 elementos básicos que podían cambiar, ya sea humedeciéndose como secándose. De ahí que algunos opinaban que la tierra podría haber provenido del agua, que se secó para terminar en montañas e islas. Otros también hablaban de un proceso de calentamiento o enfriamiento de los elementos. La salud de los océanos influye directamente en la salud de nuestro planeta. Los océanos son sinónimo de vida, ya que de ellos depende la supervivencia de la humanidad y de otras especies. Sin ellos simplemente no podríamos existir. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. En el segmento Café Literario nos acompañará el gran escritor Eduardo Ver. Quédese con nosotros porque estará sensacional. Bienvenidos una vez más al segmento Café Literario. Como siempre nos encontramos en la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el lugar donde rendimos homenaje a los libros, a sus autores, a la lectura y a la literatura. Y en esta ocasión me acompaña nada más y nada menos que don Eduardo Ver, que tuvo la bondad de acompañarnos en este segmento para conversar sobre su carrera artística, porque de él no se puede decir otra cosa. Bienvenido, don Eduardo. Gracias, gracias. ¿Cómo está? Me siento en casa porque esta es mi alma mater. Y aquí todo el mundo lo quiere. Usted lo sabe, ¿verdad? Sí, yo sé, sí. Cuando no hay quien no lo recuerde con cariño, don Eduardo, no hay quien nos diga que sus clases eran extraordinarias, porque también se graduó aquí, ¿verdad, don Eduardo? Sí, aquí estudiaron mis hijos, todos. ¿También? Esta es mi alma mater, en todo sentido. Por supuesto que la quiere mucho. Sí. Hablemos de su carrera artística, porque de usted se puede decir que tiene una carrera muy completa. Todavía falta eso, yo estoy empezando. Está empezando, me gusta eso. Sí. Fíjese que aquí tenemos toda una parafernalia de todas sus obras. Sí. Mire, a mí me encanta todo lo que se dice de usted, y de esta obra dijo don Jorge Martínez que es la obra infantil la mejor lograda en Honduras en todos los tiempos. Mazapán. Imagínense. Sí, es un cuaderno. Un cuaderno tiene unos 40 años tal vez de haber sido escrito, y pues con el esquema fundamental de la diversión, pues me puse a escribir algo no para divertir a los niños, sino para divertirme yo primero como un niño. Como un niño. Exactamente. Qué lindo. Y por esa Las ilustraciones son muy bonitas. Edmundo Lobo. Edmundo Lobo era un dibujante, es un dibujante chileno que se prestó voluntariamente para ilustrar ese cuaderno. No sé qué se hizo Edmundo, pero los dibujos fueron excelentes y ahí están, son fundamentales para esa obra. Y usted se ha movido en varias facetas, entre el cuento infantil y el cuento de la guerra, muy distintos ambos. El único certamen con el cual participé fue el cuento de la guerra, porque no estaba en mi universidad, sino en Marcala. Estaba dando clases y en eso había pasado un año de la guerra, en 1969,
Mi hija mayor nació justamente en el 69 y tenía la cercanía de los pueblos que aparecen en el fabulario de la guerra. Pues Santa Elena queda 32 kilómetros. Fronterizo, ¿verdad? Fronterizo, ahí está Colomoncagua, está todo. Y mis alumnos, algunos habían sido soldados de esa guerra. Y por supuesto, Marcala, como otros pueblos ahí cercanos, habían sido pueblos víctimas. Sí. Y esta es la 10ª edición, ¿verdad? La 10ª edición, cuando ¿Hablemos de tuve esto? la 10ª edición en mis manos, decidí regalársela a la Universidad Pedagógica. ¿Y cómo ocurrió? ¿Cómo llegó a esa decisión usted? Porque entregar algo así es... Pensé con bastante humildad, sin pretender nada ampuloso, que difícilmente la gente retribuye a la universidad o al alma mater todo lo que la universidad ha dado por uno, ha hecho por uno. Y cuando tuve la 10ª edición decidí simplemente regalarlo. Hablé con la persona indicada en esa época, se la di y le dije, hagan con esa edición lo que quieran. Esta edición no salió de aquí y pueden publicar los ejemplares que quieran, son de la universidad. Qué linda. Es un lindo gesto que todos los que amamos la universidad agradecemos. Gracias, don Eduardo. Y usted se mueve también en el cine, ¿verdad? Lo he visto. Sí, estamos actuando. locos. Sí. El último Teatro, corto cine. del Heraldo estuvo genial. Sí, ese se llama Santitos. Sí. Ganó, por Genial, cierto. genial. El chico que dirigió, de él es todo el crédito. Este chico se llama, está bastante joven, el director, y 2 veces ha ganado. El Heraldo lleva 5 ediciones, de las cuales 2 ha ganado este chico. Y nosotros nos dejamos dirigir por él. Qué bien, estuvo fantástica. Y la actuación suya es extraordinaria. Genial. No tuve que actuar mucho, ¿no? Se parece mucho a usted. Absolutamente, sí. Pero también lo vi en la obra de Sami Kafati. Muy buena, además. Sí, No hay tierra sin dueño. Sí, muy buena actuación. Sí, con toda la trama, además, los diálogos muy bonitos. Comenzamos con Sami, afortunadamente. Éramos gente de teatro. Sami hizo 2 películas. Hizo 3 películas. Una de ellas la dirigió Raúl Ruiz, chileno, o más bien francés, de origen chileno, que es reconocido en todas partes del mundo como uno de los mejores directores y amigo de Sami. Esas 3 películas ya son hondureñas y están en el ideario cinematográfico nuestro con mucho éxito. Sí. Cuando estábamos viéndola, porque la proyectaron aquí en una semana de cine hondureño en la Cinemateca, y estábamos cerca de algunos profesores que en su momento fueron alumnos suyos, Sí. y con qué cariño se expresaban de usted. Entonces, por eso yo puedo constatar que usted ha sido una persona muy querida en esta universidad. Y también ha hecho teatro, ¿verdad? Básicamente empecé a hacer teatro con la vieja Escuela Superior del Profesorado. Mi mentor fue un español, un profesor maravilloso, ya falleció, Andrés Morris, que dejó una huella increíble en el teatro hondureño y en la historia del arte de nuestro país. Andrés Morris, de Valencia, vivió aquí, se casó con una hondureña, vivió aquí mucho tiempo y era profesor de la vieja Escuela Superior del Profesorado. Ahí hizo teatro. Hicimos un grupo que todavía existe acá en la universidad con el nombre TESPIS. TESPIS se llamaba TESP, Teatro de la Escuela Superior del Profesorado. Y al transmutar, yo era amigo de la gente de extensión universitaria, les dije que pusieran TESPIS. Yo puse ese nombre. ¿Ah, sí? TESPIS. Ah, qué sí. buen nombre. TESPIS. Qué horror, también. TESPIS. Así que ahora estoy de lleno en proyectos de ejercicios literarios, escribo literatura erótica. Hablemos de esto. Sí, bueno, muy pocos hombres, escritores varones, deciden escribir literatura erótica, no sé por qué razón todavía es tabú en nuestro país eso. Estamos en una era
globalizada, hasta los niños miran en la televisión lo que para nosotros era prohibido desde hace muy poco tiempo. Y siempre estoy abocándome a retos especiales y hago ejercicios de literatura erótica, pero desde el punto de vista femenino. Y eso pues tampoco quieren el machus men hondurensis, pencus vulgaris, escribir como mujer porque no quiere hacer, son muy machos, ¿verdad? Son muy machos, sí. No vaya a ser que, que se malinterprete. Ajá, y que les diga, se te salió la parte femenil. Pero qué interesante ese abordaje desde esa perspectiva. Mire, este reto a mí me ha producido es realmente extraordinario lo que sucede, porque he descubierto que el pensamiento de la mujer, sobre todo en un tema tan prohibitivo para países subdesarrollados como el nuestro, Roberto Sosa decía, países en vías de subdesarrollo. Uy. Estamos en el siglo XXI y nadie se atreve a hacer estas cosas. Yo las hago, me divierto. Se divierte. Bastante. Eso me gusta. Sí. Y sobre todo tengo bien claro que no estamos en el siglo XXI, sino en el tercer milenio. Y me gusta esto que dices, solo adultos. Sí, este es un gancho que mi amigo, mi representante y editor, don Miguel, ha puesto para divertirse también. Y probablemente para que no lo lean los niños y las niñas, de seguro. Pero bueno, son textos cortos, breves. Y vienen ilustrados, ¿verdad? Vienen, él justamente saca de internet la historia en gráficas, en fotografías. Es una cosa muy interesante la que hace. Él está el texto a un lado y la interpretación gráfica en fotografía por el otro. No hay nada que ofenda a la moral, a la ética. A propósito, la moral creo que es un arbusto que produce moras. Sí, muy bien. Vamos a seguir conversando con don Eduardo Bar. Aquí concluye la primera parte de la entrevista, pero usted no nos cambie. Hola, les recordamos que más adelante estaremos transmitiendo en el segmento Salgamos de Dudas. Las preguntas para el día de hoy son las siguientes. ¿Cuál es la diferencia entre mediodía y mediodía? La siguiente pregunta. ¿Existe diferencia entre ver, observar y mirar? Y la pregunta número 3. Además, en una y en dos palabras, ¿significan lo mismo? Y la trivia de hoy es la siguiente. ¿Cuáles son las palabras que se pronuncian igual, pero su significado es diferente? Opción A, palabras sinónimas. Opción B, palabras homófonas. Opción C, palabras homógrafas. Les invitamos a participar seleccionando la opción que usted considere correcta. Lo esperamos más adelante en Salgamos de Dudas. Buenas noches, estimados amigos. Gracias por continuar en sintonía de nuestra lengua. Nos encontramos en el segmento Salgamos de Dudas y junto a la profesora Gelsi Mía estamos listas para dar respuesta a esas preguntas que ustedes nos han formulado a lo largo de la semana. Profesora, la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre mediodía y mediodía? Hay muchas palabras como estas, Cecia, que nosotros tenemos mucha duda cuando tenemos que escribirlas porque no sabemos si es en una sola palabra o en dos. Empecemos por mediodía cuando se escribe en dos palabras. Si usted está buscando esta palabra en el diccionario, no la va a encontrar porque recuerde que se trata de dos palabras diferentes que tienen también significados diferentes y la utilizamos para indicar duración, como en el ejemplo que vemos en pantalla. Trabaja mediodía y dedica las tardes a la universidad. Y en el caso de mediodía, cuando está escrita en una sola palabra, esta es la que se encuentra registrada en los diccionarios y aparece con la siguiente definición. Es el momento en el que el sol está en el punto máximo o más alto de su elevación en el horizonte. El ejemplo de esta definición es, era casi mediodía cuando desperté. Profesora, y es que medianoche y medianoche separados igual indican lo mismo, tienen la misma definición. Y es que mediodía nosotros lo utilizamos, Cecia, para hacer esa división del día en dos partes. Mediodía siempre lo tomamos de las 12 a la 1 de la tarde. También hay muchas personas que dicen a mediodía o al mediodía. Te espero a mediodía para que podamos almorzar y es correcto. Además de ello, también se puede utilizar en plural cuando decimos mediodías.
Bueno, profesora, la siguiente pregunta es, ¿existe diferencia entre ver, observar y mirar? Estos tres verbos hacen, bueno, a simple vista pareciera que se tratara de sinónimos, ¿verdad? Pero no es así porque tienen significados diferentes, pero están muy relacionados. Empecemos con el verbo ver. Ver se refiere a esa capacidad física que todos tenemos de poder ver lo que está a nuestro alrededor. También va a depender, ¿verdad?, de que también usted tenga el sentido de la vista. En este momento yo puedo ver la cámara, puedo ver a Cecia y todos los demás objetos que están a nuestro alrededor. Hay otros que lastimosamente tenemos dificultades en la vista. Y ver es solamente hacer uso de la facultad de la vista, es nada más. Es por ello que también decimos que cuando usted ve, puede no sentir nada, porque ver solo se trata de ver, sin que cause ninguna sensación o emoción en usted. ¿Mirar? Mirar sí también tiene un significado diferente porque nosotros hemos decidido que ver. Hay una clara intención cuando nosotros decidimos ver un objeto o ver a una persona, que puede ser con el propósito de certificar o descubrir una verdad, porque por ahí escuchamos algunas personas que dicen que hay muchos que no son capaces de sostenernos la mirada, porque por medio de la mirada usted se puede dar cuenta cuando alguien le está diciendo la verdad o cuando le está mintiendo. Muchas veces hemos escuchado que los ojos son las ventanas del alma y cuando miramos a los ojos de alguien podemos determinar qué siente su interior o qué piensa. Y sobre todo también si esa mirada es regresada, ¿verdad? O cuando usted se le queda viendo fijamente a alguien y esa persona también lo está viendo en ese momento, entonces hay ahí una clara intención. Así es, tenemos los siguientes ejemplos. Dímelo a la cara, o sea, mírame, o mírame a los ojos cuando te hablo. En cambio, profesora, la palabra observar. Bueno, en observar está también muy relacionada con las dos anteriores, estamos viendo y también estamos mirando. Observar se refiere a un proceso mucho más consciente cuando tal vez usted quiere descubrir ciertos detalles o llegar a una conclusión sobre algo. Cuando vamos al periodo de práctica profesional, generalmente siempre nos envían a observar las clases de los profesores titulares, ¿verdad? Con el propósito de que nosotros podamos ver cuál es el proceso que se sigue, incluir nuevas técnicas de enseñanza. Así es, profesora. Y muchas veces hemos escuchado muchas personas decir, lo observé detalladamente, pero esto es un pleonasmo, es incorrecto, porque ya observar significa que estamos mirando detalladamente. También cuando nosotros observamos podemos ver el comportamiento. Los científicos observan el comportamiento de los animales cuando aplican experimentos, asimismo los sociólogos observan el comportamiento de la sociedad. Es por ello que sería bueno también mencionarles a nuestros televidentes en este momento que nosotros siempre los invitamos a observar y a mirar el programa, no solo a verlo. Recuerde que ver solamente es algo que usted no puede sentir ninguna emoción, mientras que en observar usted trata de llegar a una conclusión sobre algo. Exactamente, la profesora dice lo correcto, porque muchas veces vemos algo, pero no prestamos atención a los detalles de algo. Exactamente, y lo olvidamos rápidamente. Pasamos a la siguiente pregunta y esta es, además en una sola palabra y además en dos, ¿significa lo mismo? No significan lo mismo. Cuando usted utiliza además en palabras diferentes, se utiliza como para añadir otro elemento más cuando está haciendo de repente una enumeración y sabe que le hace falta un elemento. Así es, podemos utilizarla como sinónimo de la palabra también. Y tenemos el siguiente ejemplo. ¿Te gusta hacer otra cosa además de leer? Y otro ejemplo, le pedí su ayuda con el trabajo y además una pequeña asesoría legal. Y además, separado, profesora, tiene un significado diferente. Claro que sí. Además, separado en dos palabras significa, como lo había mencionado anteriormente, para referirse a otro elemento dentro de una enumeración, mientras que además en una sola palabra, como cuando usted se refiere a los otros. Yo puedo decir que además de Cecia, en la carrera de español hay más estudiantes que son aplicados también. Muchas gracias. Y el siguiente ejemplo es, el aire acondicionado fluía a través de un sistema de ductos a los cuartos y además áreas de la casa. Además, separado, profesora, no lo utilizamos, sino que decimos a los demás, a los otros, en lugar de este. Bien, esperamos que estas respuestas estén muy claras para ustedes y puedan utilizarlas diariamente cuando nos comunicamos. Pero vemos en pantalla un mensaje publicitario, profesora. Así es, queremos que usted mismo sea el que deduzca cuáles son los errores en este anuncio publicitario. Se le está haciendo promoción a un jabón, pero leamos cuál es la forma de hacerlo. Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. A simple vista sabemos que
se trata de niños que tienen forma de hipopótamo, pero sabemos que no hay niños así. Entonces, ¿cómo corregiríamos de forma que este enunciado esté correcto? En primer lugar, creo que hace falta una coma, ¿verdad? Algunos dirán que el uso de los signos de puntuación es importante para que el enunciado se entienda, pero yo diría que la palabra niños no es necesaria porque nosotros vemos ahí la imagen de un bebé, entonces sabemos que es para niños. O también podríamos quitar la palabra barra, porque sabemos que la presentación del jabón es en barra. Así es, profesora. Otro error es que todas las palabras de la oración están en mayúscula y esto es algo incorrecto. También la sintaxis, podemos reordenar la oración para que quede de forma correcta. Yo lo ordenaría de la siguiente manera: jabón corporal en forma de hipopótamo, coma, para niños. Para niños, o también se puede decir jabón corporal en forma de hipopótamo. Exactamente, y como usted dijo, para niños se sabe porque en la envoltura está la imagen de los niños, ¿no? Bien, llegamos al punto para dar la respuesta a la trivia. Recordemos cuál es la pregunta, y esta es: ¿cuáles son las palabras que se pronuncian igual, pero su significado es diferente? La respuesta correcta son las palabras homófonas, la opción B. Queremos recordarle el significado de las palabras homófonas, y estas sabemos que se pronuncian de forma muy similar, pero su escritura y su significado es diferente, como cuando usted se refiere a Asia como un continente o utiliza la preposición Asia con H para referirse, ¿verdad?, a esta categoría gramatical. También está la palabra vaya con elle cuando nos referimos a un anuncio de publicidad, y vaya con y del verbo ir. Entonces hay que tener especial cuidado cuando hacemos uso de las palabras homófonas, y es importante que siempre tratemos de deducir su significado en contexto cuando aparece en una oración. Así es, incluso las palabras que hoy tratamos tienen este sentido homófono, porque además separado y juntos suena igual, pero sus significados son diferentes. Les agradecemos a todos ustedes que diariamente nos ven, y les invitamos a seguir comentando y hacer sugerencias para poder mejorar y enriquecer el programa. Les invitamos también a seguir enviándonos todas sus preguntas a través de nuestra página de Facebook. Los esperamos la próxima semana. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.